¿Cuántos aquí han hecho han hecho el servicio militar? ¿O saben de alguien que ha hecho el servicio militar? Bueno, todos antes hemos, los que han tenido ya libreta militar. A ver, ¿quién ha tenido libreta militar? Yo llegué a tener mi libreta militar. A ver, más o menos saquen la cuenta. Creo que la gran mayoría aquí ha tenido su libreta militar, o sea, de 3 cuerpos, ¿no? Se abría. También tuve mi DNI, también de varios cuerpos, ¿ah? Todavía llegué a ese DNI. ¿Quiénes son los que normalmente se enlistan, ¿no? Los soldados se enlistan, sienten un llamado, un amor por la patria y van y se enrolan ahí y dicen yo voy a servir a mi patria, voy a ir adelante, voy a pelear por mi patria, ¿no? ¿Cuántos algún momento en su vida han tenido ese valor ahí que dicen, no, yo voy a darlo todo por mi Perú, ¿no? ¿Alguna vez han sentido ese llamado por su patria? No, Benjamín es bien sincero, no, dice. No, yo lo he visto en las películas, ¿no? Cómo los jóvenes se meten ahí, no, yo tengo que pelear, ¿no? En muchas películas lo he visto, ¿no? En el fútbol ahí todos se enrolan, dice, ¿no? No quiero hablar de fútbol porque estábamos un poquito de luto, ¿no? Hermano Johnny. Ahorita nos apagan las luces. Bueno, todos en algún momento hemos sido llamados para algo, ¿no? Hemos tenido ese sentir de cuando somos jóvenes de voy a estudiar medicina porque yo quiero sanar a los enfermos, yo quiero, no sé, llegar a gobierno porque quiero hacer algo por mi Perú, ¿no? Quiero ser, no sé, imagínense cualquier cosa porque yo quiero hacer algo, ¿no? Quiero traer un cambio, ¿no? He sentido en mi corazón ese llamado, ¿no? O ir a la guerra porque quiero pelear por mi patria, ¿no? Pero también en el campo espiritual tenemos un llamado de parte de Dios, ¿amén? El Señor nos quiere enrolar a todos sus hijos, en realidad, ¿no? Cuando uno recibe al Señor Jesús en su corazón, inmediatamente no solamente es llamado hijo, sino también es llamado, a ver quién, discípulo. Discípulos, somos llamados todos a ser discípulos, ¿no? El Señor Jesús nos enrola para poder ser sus discípulos. Y eso hizo con sus 12 discípulos. Y vamos a buscar Marcos 6 del 7 al 13. Marcos 6 del 7 al 13. Dice, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Entonces todo empieza, en todos los caminos del Señor, empieza con un llamado. ¿Cuántos creen que han sido llamados por Dios? No estoy hablando del pastorado, no estoy hablando de ser maestro, evangelista, no. ¿Cuántos realmente sienten que cuando han venido a los pies de Jesucristo han venido también con un llamado de parte de Dios? Todo empieza así, ¿no? Dice el versículo 7, reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Entonces Dios te hizo un llamado, ¿para qué? Para que tú seas su discípulo. Su discípulo. Eso le dijo a los 12, ¿no? Cuando los envió, los llamó primero, los llamó para que los sigan,
para que sigan los pasos de él, de Jesús, y les dijo, ustedes van a ser mis discípulos. Y después les dio la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y haced discípulos. No solamente dijo, vayan, prediquen por todos lados, suelten la palabra y a ver quién la agarra. No, él dijo, hagan discípulos. Ahí hay un llamado. Cuando tú has venido a los pies de Cristo es porque alguien te predicó y ahí vino el llamado de que tú ibas a ser un discípulo de Cristo. Porque esa es la gran comisión, id y haced discípulos. Entonces tú has sido llamado para ser un discípulo, no solamente para venir acá todos los domingos, que es perfecto que vengamos todos los domingos a solamente sentarnos a escuchar, sino también a hacer una tarea. Tú tienes un plan, tú tienes un propósito de parte de Dios. Nadie viene a este mundo sin un plan, sin un propósito de parte de Dios. Si no, Dios no te hubiera creado. Si no, Dios no te hubiese hecho nacer. Si tú estás acá es porque has sido llamado a ser un discípulo. Ya has sido llamado. Dios te ha llamado con un plan y un propósito para que tú seas un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Según el diccionario Holman, dice que es un aprendiz o pupilo. La tarea de un discípulo era aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. ¿Qué cosa es un discípulo? Ahorita no están atentos, ¿eh? A ver, lo voy a repetir. Es un aprendiz o un pupilo. ¿Y cuál es su función? Es aprender, estudiar y transmitir los dichos y las enseñanzas del maestro. A ver, desde que se han convertido, ¿cuántos han recibido el mensaje y han sido enseñados, han aprendido y han transmitido el mensaje que han recibido? De ser discípulos y han hecho discípulos. Hay un llamado de parte de Dios. Hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida y tienes que estar atento a la voz de Dios, porque Él quiere que tú no solamente seas un discípulo, sino que vayas y hagas discípulos. Que formes gente, que haya detrás tuyo personas que te sigan, que puedan aprender de ti y que esas mismas personas lo hagan con otras personas. Si nosotros estamos aquí sentados, estamos acá en este lugar, es porque 12 personas, 12 hombres que obedecieron a Jesús, fueron y predicaron el Evangelio a todo lugar. La palabra, el mensaje llegó a todo lugar y hoy estamos aquí gracias a ese mensaje. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta tuya a ese llamado? Tenemos que ponernos a analizar nuestra vida y decir, Señor, ¿he estado siendo un discípulo o solamente un oidor de tu palabra? ¿Qué estoy haciendo yo? Hay gente afuera que necesita escuchar el mensaje, que necesita ser enseñado, que necesita aprender a ser un líder, un servidor, un discípulo. ¿Y quién le está enseñando? No es un llamado solamente de los que tienen un llamado pastoral, es un llamado de todos, es un llamado para todos. Y el Señor quiere hoy una respuesta a ese llamado. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Te vas a enrolar en los caminos del Dios para ser un discípulo o vamos a desertar? Otra cosa que podemos aprender en este pasaje que hemos leído es que solamente tenemos que aprender a depender de Jesús. ¿Cuántos dependen solamente de Jesús? Amén. Vamos a leer versículos 8 y 9, que dice: les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Imagínense ese llamado.
Imagínense que les llama, ¿no? Acá hay 12 varones, van a ser los discípulos de Jesús, y dicen, ya, yo te voy a mandar de 2 en 2, ahí está el hermano Sergio, se va con Juan, los dos se van a ir para la zona de, no sé, pues en el norte, y dice, pero no van a llevar nada, no van a llevar ni muda de ropa, no van a llevar comida, ni bolso de viaje, ni dinero, solo un bastón. Está bonito el llamado, ¿no? Está atractivo ese llamado. ¿Cuántos quieren ir todos a ver de 2 en 2 así sin nada? Con una mano adelante y la otra atrás. Ese Jesús se pasó. ¿Cómo los va a mandar así? Pobrecitos, ¿no? Pero qué duro, ¿no? Salir de tu lugar de comodidad y ir literalmente con lo que llevas puesto. Ese era el llamado que Jesús le hizo a sus 12 discípulos. Literal. Y a veces nosotros nos quejamos por venir media hora antes. O a veces nos quejamos porque tenemos que ir un día de semana tal vez a la iglesia o a hacer alguna labor, algo. Pero la palabra dice que Jesús los había llamado para depender solamente de Él. Jesús tenía que enseñarle a sus discípulos a depender solamente de Él. Esta era una de las lecciones más importantes que iban a recibir estos hombres, porque si no aprendían a depender solamente de Jesús, no iban a poder lograr, cuando Él ya no esté presente, a cumplir la tarea. Él tenía que enseñarles todo. ¿Cuánto somos dispuestos a aprender todo tipo de cosas de parte de Dios? Si Dios te dice algo, tú lo obedeces. Jesús les dijo, vayan de 2 en 2, pero no lleves nada. Y ellos fueron, ellos obedecieron. Tenían que aprender, tenemos que aprender. Tú tienes que aprender a depender solo de Dios. Y con esto no estoy diciendo, voy a depender solo de Dios, ya no voy a trabajar, no, ya no voy a ganar el dinero porque voy a depender solo de Dios y el maná va a caer del cielo. No. Eso no dice la palabra, porque la palabra dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero ¿qué significa que tengo que depender solo de Dios? Que no importa la circunstancia en la que tú vivas, el Señor está en control. No me voy a desesperar, yo sé que el Señor va a hacer algo. Yo sé que el Señor va a hacer las cosas, va a obrar, va a proveer. Estos hombres salieron sabiendo que Dios les iba a proveer el pan de cada día, como dice cuando la oración que Jesús les enseñó a los discípulos, el Padre Nuestro, ¿no? El pan de cada día, dánoslo hoy. Y si todos oran todos los días estamos pidiéndole a Dios el pan de cada día, dánoslo hoy. Y ellos literalmente dependían todos los días de Dios, porque Jesús les había dado una orden y ellos estaban obedeciendo. Y la obediencia trae bendición. Como dice, vamos a leer Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves literalmente dependen solamente de Dios, ¿no? Y Él lo dice, y yo las alimento, dice el Señor. Yo las alimento. ¿Tú no vales más que las aves? Entonces, ¿por qué nos desesperamos? Y digo nos desesperamos porque todos hemos pasado por esa situación. Todos nos podemos en algún momento desesperar y querer ayudar a Dios, ¿no? Pero el Señor dice, como se los dijo a los discípulos, yo te voy a dar todo lo que tú necesites. Anda con lo que tengas puesto. Yo recuerdo que cuando era niña y vivíamos con mi familia en Cusco, yo tenía 6 años, me acuerdo, y estábamos pasando por una situación bastante difícil económicamente, ¿no? Mis papás trabajaban duro en la obra, le daban todo de su tiempo al Señor, pero estábamos pasando por un tiempo difícil económicamente y yo decía,
¿Y el Señor cómo va a proveer, no? Y me preguntaba de chiquita, era bien curiosa de chibola, ¿no? Y mi papá nos hizo, me acuerdo, en el patio, nos hizo orar a todos, los 5 estábamos orando en el patio, y cuando terminamos de orar por provisión, me acuerdo que yo le pregunté a mi papá, ¿y cómo va a venir? ¿Va a caer del cielo, no? ¿Cómo va el Señor nos va a dar? ¿Cómo va a proveer? Esperar, vamos a esperar, el Señor va a responder. Y hermanos, sin exagerar, al ratito tocaron el timbre y era una hermanita de la iglesia que tenía un puesto en el mercado. Y dijo que había traído carne, cebolla, papas, un montón de cosas, ¿no? Y yo me quedé sorprendida, ¿no? Sorprendida. Y yo recuerdo que cuando era chica, todas esas cosas marcaron mi corazón y yo siempre tuve mucha fe. Yo decía, no, Dios va a dar, no, Dios va a proveer, porque lo vi literalmente, cómo Dios nos sostenía en el ministerio, ¿no? Porque nosotros salíamos a hacer misiones con mis papás, ¿no? Fuimos a Trujillo, fuimos a Cusco y el Señor nos sostenía. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos desesperamos? El Señor está al cuidado de todos nosotros. Y si Dios te hace un llamado, entonces uno tiene que obedecer sabiendo de que el Señor va a hacer las cosas, el Señor va a hacer la obra. Si uno obedece, el Señor va a bendecir. Por eso es que no hay prueba, dificultad, circunstancia que Dios no pueda resolver. Nosotros somos una milésima parte de este mundo al lado de un Dios gigante, inmenso, poderoso. El Señor va a hacer la obra. Nada escapa de las manos de Dios. A veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender esa magnitud, ¿no? Y peleamos con nuestra fe, ¿no? Y con nuestra carne, ¿no? Y le decimos, Señor, ¿pero cómo? ¿Y ahora? No, tranquila, tranquilo, yo lo voy a hacer. Como la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de la barca, no? Cómo Jesús se levantó y en una paró la tormenta. ¿Y qué les dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. Y así somos todos. Nadie puede decir, no, pastora, usted será, pues, ¿no? Yo tengo una fe. No, todos pasamos por eso. No hay nadie que no diga, no, yo no he dudado, yo no he tenido temor, yo no me he desesperado, yo he dejado de creer. Todos hemos pasado por eso. Y lo vamos a seguir pasando porque somos seres humanos. Pero tenemos que buscar a Dios para que el Espíritu Santo nos dé cada día lo que necesitamos para seguir avanzando, para seguir creyendo y hacer la obra. Necesitamos ya hacer la obra. Necesitamos avanzar, necesitamos creer, pelear por las cosas que el Señor nos ha puesto delante. El tiempo se acorta. Necesitamos más discípulos. La palabra dice, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Si nosotros damos una vuelta por la televisión o salimos un ratito por las calles, por el barrio, nos vamos a dar cuenta que hay mucho por hacer. Pero hay pocos obreros dispuestos a comprometerse, ¿no? A enrolarse en esta obra, a querer tener ese corazón de decir, yo voy a ir a ser discípulos, yo voy a ir y voy a predicar el evangelio, voy a enseñar, voy a instruir a otros. Es necesario ser enseñados primero nosotros, en todo, ¿no? A veces estamos, quisiera servir en tal ministerio, ¿sabes qué? Estamos necesitando tal. No, yo solo soy de este ministerio, no este. Hay que aprender de todo, tenemos que aprender a hacer de todo. Yo recuerdo que cuando empecé a servir, pasé por escuela, pasé por adolescentes, bueno, sigo en adolescentes, pasé por alabanza, pasé por ujieres. Al inicio no quería ser ujier, hermano Sergio, ¿no? Tenía 18 años, creo, y yo decía, ay, ¿qué voy a hacer? Qué vergüenza pararme en la puerta. Y yo que soy tan chuncha, voy a estar sonriendo. ¿No? Y a esa edad uno cuando es chibolo no le gusta estar sonriendo y saludando a la gente que entra por la puerta, ¿no? Pero ya ahí me acuerdo estaba el hermano Alfredo, estaba el hermano Sergio,
y me empezaron a enseñar a hacer ujier. En esa época se llamaba ujier, ahora se le llama anfitriones, ¿no? Y me encantó ser ujier. Es más, al pastor Paul a veces le digo, si necesita alguien, me pide. Yo puedo estar ahí en la puerta si quiere, ¿no? Porque es bonito recibir a los hermanos, darle un abrazo, decirle Dios te bendiga, ¿no? Aprendí a hacer eso porque yo siempre he sido bien vergonzosa. Pero hay que aprender a hacer de todo. Porque en algún momento cuando ya hemos aprendido de todo y seguimos aprendiendo, porque el Señor siempre nos enseña cosas nuevas, estamos listos para cuando viene el llamado, ok, yo voy porque he sido enseñada para todo. He aprendido a hacer de todo, como lo dijo Pablo. He sido enseñado a todo, en todo. Tienes que ser enseñado en todo. Si algo te piden, hazlo. Ok, voy a aprender. No lo sé hacer, pero lo voy a aprender. Por amor a Dios. Porque hay necesidad. Hay necesidad acá adentro, sí, pero hay más necesidad allá afuera. Necesitamos más obreros. Hay mucha mies. Vamos a continuar, que dice, ¿qué más tuvieron que hacer los discípulos según este pasaje? Y dice, anuncia, pero no te amoldes a este mundo, dice. Bueno, le puse este punto, ¿no? Vamos a leer el versículo del 10 al 11. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Primero dice que tenemos que ir a todo lugar. ¿A qué cosa? A enseñar, a compartir la palabra, a predicar la palabra. ¿Qué cosa es predicar la palabra? Anunciar. Yo tengo que anunciar las buenas nuevas ¿de qué? De Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados, el arrepentimiento. Todo lugar. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que ir a todo lugar. Tenemos que ir a toda persona. No importa su condición, no importa el pecado en el que esté metido, tenemos que ir y anunciar el evangelio. ¿Pero qué dice? Y si alguien no los recibe o no los escucha, ¿qué dice? Sacude el polvo de los pies. ¿Qué quiere decir esto? Jesús les estaba diciendo que cuando vayan a un lugar, no los escuchen, salgan de ese lugar y no te lleves nada de ese lugar. Ni siquiera el polvo de los zapatos llévate. Y es que a veces que cuando vamos al mundo, voy a ir a predicarle a mis amigos que no conocen a Cristo, voy a ir a tal lugar, a tal ciudad, y empiezo a adoptar cositas de ese lugar. Y empiezo a quedarme con hábitos, con costumbres de esos lugares, y el Señor no quiere eso. Hay un propósito para que tú seas enviado a predicar y es anunciar el evangelio. No a quedarte en ese lugar y adoptar sus malas costumbres. Por eso el Señor les decía a sus discípulos, si tú vas a tal lugar y no te escuchan, no te reciben, sacúdete el polvo, no te lleves nada de ese lugar, no te quedes con sus costumbres, no te quedes con sus malos hábitos, no adoptes ningún tipo de pecado, deja todo ahí. Y es que es muy fácil contaminarse. Es muy fácil contaminarse con las cosas de este mundo. Con las cosas que vemos, que escuchamos, con las malas juntas. Si simplemente me doy cuenta que mi amigo o la persona a quien le estoy predicando no me quiere escuchar, entonces, chao. Porque o él se hace a mí o yo termino haciéndome a él. Y vamos a buscar Jeremías 15:19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No adoptes nada del mundo, que el mundo se agarre lo tuyo, los buenos hábitos, las buenas costumbres, los valores, los principios que has aprendido en la palabra de Dios, que eso aprendan. Que tú puedes hacer ese discípulo, el cual va a enseñar, va a instruir a otros y esas personas te van a seguir. No tú los sigas a ellos. Hay que poner límites. Uno tiene que aprender a poner límites en su vida. No me está haciendo bien esta persona, no me está ayudando, no estoy creciendo al lado de esta persona, no me está acercando a Dios. Entonces me aparto. Porque si esa persona no te acerca a Dios, entonces no viene de Dios. Ya no hay más que hacer. Tú tienes que cumplir el plan y el propósito de Dios. Delante de Dios ya estás bien, has obedecido el llamado, has anunciado el evangelio. No te han querido escuchar, sacúdete el polvo y sal de ese lugar. Porque si nos quedamos ahí, nos podemos contaminar. El pecado es muy fácil de entrar si nosotros abrimos puertas. Tenemos que tener cuidado, tenemos que poner límites. Y lo último que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, les enseñó y les dijo que vayan, es nunca olvides el mensaje. Es algo que tenemos que aprender nosotros, es aprender el mensaje y nunca olvidarlo. Versículos del 12 al 13. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. El mensaje, la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia el mensaje, no cambia por las temporadas, no cambia con la moda. El mensaje siempre va a ser el mismo. El mensaje que Jesús dio a sus discípulos fue de arrepentimiento. Hoy en día el mensaje se ha diluido en el mundo. Las iglesias empiezan a predicar solo gracia o solo el amor, ¿no? Ay, es que amor le falta esos mensajes, le falta amor. Y sí, la palabra es de amor, pero la palabra, el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos eran: arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntete, arrepiéntete. Jesús dijo, a ver quién me ayuda con ese versículo que no lo tengo acá. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. ¿Cómo era? Bueno, ahí lo dejo, para que lo busquen de tareita. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: arrepiéntanse y el reino de los cielos se ha acercado. Hablando de Él mismo. Él se había acercado a la gente, ¿para qué? Para que ellos se arrepientan de sus pecados. Y ese siempre va a ser el mensaje. Porque para poder entrar al reino de los cielos tenemos que entrar con un corazón arrepentido. Si solo predico del amor de Dios y no les enseño a que tienen que arrepentirse de sus pecados, no va a servir de nada. La palabra se predica completa, no una sola parte. Y no es que el mensaje, sí, ese mensaje de arrepentimiento, hermana Carolina, solamente para los de allá afuera que necesitan de Dios, ¿no? Nosotros ya estamos perdonados, ya estamos salvados, ¿no? No, pero ¿cuántos cristianos viven en el pecado y necesitan arrepentirse? Las iglesias están llenas de gente que vive en el pecado, porque ha creído que solamente decir: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, con eso la varita mágica se llevó el pecado y tengo entrada libre al cielo.
Y no hay necesidad de compromiso, no hay necesidad de arrepentimiento, no hay necesidad de obediencia, no hay necesidad de sacrificio. Y no es así. Si tenemos un problema con la mentira, me tengo que arrepentir. Si tengo un problema con la pornografía, me tengo que arrepentir. Si tengo un problema con la incredulidad, con los celos, con la inmoralidad sexual, si tengo un problema con la desobediencia, me tengo que arrepentir. Es más, tenemos que arrepentirnos todos los días porque todos los días pecamos. ¿Qué dice? Ese fue el mensaje del mismo Jesús y es el mensaje que hemos leído ahorita en versículos 12 y 13, ¿no? Salieron y decían, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El no predicar el evangelio es desobediencia también. ¿Y qué tenemos que hacer si no estoy predicando el evangelio? Arrepentirme. Si no estoy haciendo discípulos, me tengo que arrepentir. Tengo que obedecer la palabra de Dios. A veces pensamos que el ir a la iglesia, con eso arreglé todo. No, yo ya voy a la iglesia todos los domingos. No, el ir a la iglesia no nos cambia. El ir a la iglesia es un acto de obediencia a Dios. No voy a cambiar nada en mi vida por ir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia por obedecer a Dios, porque su palabra me dice que no deje yo de congregar. Así que si no estoy congregando, entonces me tengo que arrepentir porque estoy desobedeciendo a Dios. Pero el que cambia el corazón de nosotros es Dios. El único que transforma nuestra mente y nuestro corazón es el Señor. ¿Cuándo lo hace? Cuando encuentra un corazón dispuesto, un corazón arrepentido. Un corazón que admite que es pecador, un corazón humilde, un corazón que dice, Señor, ya no puedo más con este pecado, me arrepiento, sácalo, arráncalo de mi vida y llévatelo, ya no lo quiero más. Quiero ser un hijo tuyo, un discípulo tuyo y quiero obedecer tu palabra. Tenemos que aprender a obedecer. No somos a veces obedientes. Nos cuesta obedecer. La incredulidad también es pecado. No hay forma de agradar a Dios si no es con la fe, dice la palabra. Y si queremos agradarlo, tenemos que tener fe. ¿Cómo viene la fe? A ver, discipulado 1. No la dejen mal a la Miss Brendita, pues, chicos. ¿Cómo viene la fe, chicos? Uy, no se escucha, padre, acá. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Estás comprometido con la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra? Acá está la palabra. No es que el libro sagrado lo tengo al lado de mi mesa de noche para que me cuide toda la noche. No. Lo que transforma este libro es el mensaje que hay escrito acá. No porque yo haga así y al mensaje me va, ¿no? Mismo chamán, no. Tengo que leer la palabra para que pueda yo aprenderla. Y aprendiéndola voy a empezar a cambiar, porque la palabra que está escrita acá tiene poder, dice la palabra. Dice, esta misma palabra tiene poder, ¿para qué? Para transformar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, si yo quiero cambiar, si yo quiero obedecer, si yo quiero tener fe, entonces tengo que llenar mi mente de esta palabra. Cuando estás desanimado, la palabra. Cuando estás estresado, la palabra. Cuando estás enfermo, la palabra. Cuando estás con ansiedad, la palabra. A mis hijas cuando tienen algún problema, yo les digo, ¿y? La palabra. El único que te puede animar, que te puede alentar, que te puede sacar, que te puede quitar el temor, es la palabra.
La palabra. ¿Qué hago cuando ellas vienen con algo? Les pongo la palabra alrededor de ellas. Les pego por todos lados, por todos lados. Les mando en la lonchera. De verdad, se las mando ahí en la lonchera para que lean la palabra. Es que no hay de otra. Por eso es bonito cuando llevamos el discipulado y aprendemos los versículos. Porque los versículos es la palabra y yo la voy guardando. Entonces, cuando viene la dificultad, cuando viene el problema, ¿qué viene a mi memoria por medio del Espíritu Santo? La palabra. A mí siempre me anima ese versículo de, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No temas ni desmayes. Siempre el Espíritu Santo va a traer a tu mente, a tu memoria, su palabra. Pero si no la estudiamos, no la aprendemos, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a ministrar tu vida? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a animar? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a alentar? ¿Cómo te va a quitar la ansiedad? ¿Cómo te va a quitar de la depresión? ¿Cómo te va a quitar de los problemas? ¿Te va a ayudar? ¿Te va a dar fe? Si no leemos la palabra. El mensaje es el mismo y tiene el mismo poder. Ayer, hoy y será para mañana. No olvides el mensaje. No olvides la palabra. Tenemos que darle prioridad a la palabra. Yo recuerdo que cuando a veces me pasaba algo de adolescencia, ay, no quiero ir a la iglesia hoy día. No había excusa para mi papá. Los que lo conocieron sabían que no había excusa para no ir a la iglesia. Ninguna. Ni reunión familiar, ni enfermedad, nada, nada, nada. Es más, muchos acá lo vieron venir aún saliendo de su quimioterapia. No había excusa. Entonces, el decirle, papá, no tengo ganas, sino me siento mal. ¿Qué cosa? No, a ver, vamos a orar. Ahorita vas a ver que el Señor te va a sanar. Nos vamos a la iglesia, ¿no? Así era Él. Así nos tenían nosotros, ¿no? Como soldaditas. Pero cuando uno se aferra a la palabra de Dios, el Señor obra. No le encontremos el sentido a la palabra de Dios. A veces razonamos mucho, ¿no? Queremos encontrarle la razón a la palabra de Dios y en realidad la palabra, a veces nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es la palabra la que empieza a transformar, a cambiar, a hacer la obra en tu vida y uno no se dio cuenta ni cuándo lo hizo ni cómo, pero fue la palabra. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo, estamos aprendiendo, estamos instruyéndonos en la palabra constantemente. La palabra misma dice que hay cosas que no las vamos a poder entender hasta que estemos en la presencia de Dios. Y a veces uno quiere encontrarle toda la lógica a la Biblia y no la va a encontrar porque hay cosas que solamente nos la va a explicar Dios cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí? Tener fe de que esta palabra se va a cumplir en mi vida, quiera o no quiera, porque Dios ya lo planificó así. La palabra dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo y nos ha hecho venir aquí con un plan y un propósito. Y yo tengo que creer en esa palabra y saber de que yo voy a cumplir todo lo que el Señor quiere para mi vida. Todo lo que el Señor quiere se va a hacer. Dice la palabra, si tú no predicas, las piedras hablarán. Pero no esperemos a las piedras. Algunos dicen, ay, voy a quedar porque me da curiosidad ver hablar a las piedras, así que mejor me callo, dicen, ¿no? Hablemos nosotros, no esperemos a las piedras. Vamos a buscar Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
No adoptemos nada de este mundo, sino adoptemos lo que dice la palabra, para cambiar nuestra manera de pensar. Y solo de esa forma vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Anda a la palabra. Busca a Dios. Solo Él puede cambiar tus pensamientos, solamente Él puede cambiar tu corazón y solamente Él te puede encaminar a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay nada malo en su voluntad, no le vamos a encontrar nada. Es perfecta, dice. Mateo 4:17. Creo que ese es el que estaba buscando, si lo tenía acá. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. No es que yo quería que ustedes busquen, pues, para agilizar un poquito, para que se despierten. Comenzó, dice Jesús, Él comenzó a predicar, Él dio el ejemplo. Él no pidió nada a sus discípulos que Él no hizo primero. Tenemos que dar el ejemplo a otros. Comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Hay que volver a Dios, es necesario volver a Dios. Poner nuestra mirada en los ojos de Dios. Cuando nos desviamos de los ojos de Dios, ahí es cuando vienen los problemas. Ahí es cuando viene no la tormenta, sino ahí cuando dejamos de mirar a Dios, es cuando ahí metemos la pata, ¿no? Nos caemos, nos tropezamos. ¿Por qué? Porque ya dejamos de mirar al que nos guía, al que nos lleva, al que nos instruye, nos da la luz para caminar. No podemos quitar nuestros ojos del Señor. Todo el que viene a Jesucristo tiene esperanza. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué perseveramos también? Por amor a Dios, yo sé, pero ¿por qué podemos seguir de pie? Hay una esperanza que tenemos nosotros. La vida eterna, el reino de los cielos. Tenemos un lugar a donde vamos a ir. ¿Cuántos están convencidos de a dónde vamos a ir? Allá en el cielo, ¿no? A mi papá le encantaba esa canción. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Qué gran promesa, ¿no? ¿Cuántos padecemos acá enfermedad, dolor, tristeza, problemas, pruebas, dificultades? Y todo el tiempo es lo mismo. ¿Pero qué dice? Que en el cielo no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber problemas, no va a haber enfermedad. ¿Eso no es tener esperanza? ¿Cuántos han llegado a un momento en su vida que dicen: ya, por favor, llévame, porque necesito salir de todo esto ya? Tienes una esperanza, sabes que si algo te pasa, vas a ir a un lugar donde ya va a estar todo en paz. Va a estar todo tranquilo. Tranquilo. Yo recuerdo que mi papá decía: yo no tengo miedo a morir porque ya quisiera estar allá con mi Señor. A él lo que le daba temor era dejar de hacer la obra, ¿no? Dejar de hacer las cosas que él deseaba hacer para el Señor. Pero todo hijo de Dios tiene la esperanza de que va a ir a un lugar mejor. Y esa debe ser nuestra motivación como hijos de Dios, de poder predicar el arrepentimiento a todos los demás, para poder llevarme conmigo más vidas, porque sabemos que allá les va a ir mejor. Cuando tú sabes, supongamos que te ganas 4 entradas para el cine, no sé, para lo que tú quieras, que te encanta ir. Empiezas a pensar en personas, a ver a quién puedo llevar, ¿no? A ver a quién puedo, voy a llevar a mi hermana, voy a llevar a mi esposo, voy a llevar a mi sobrino, ¿no? Empiezas a pensar en personas, lo voy a llevar.
¿Por qué no pensamos así para llevar a la gente al cielo? ¿Qué es el mejor lugar que cualquier otro lugar que podemos encontrar en este mundo? Pongámonos en la lista. Quiero llevar a este, quiero llevar a este, quiero llevar a este, quiero llevar a este. Es el lugar que no va a haber nada malo. Quiero llegar a ese lugar y quiero llevarme a toda esta lista. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir y decirle, arrepiéntete. De buena manera, pues, ¿no? No vamos a decir, oye, arrepiéntete, pecador. ¿No? Porque Jesús no predicaba así. Prediquemos la palabra, enrolémonos en el Señor, aceptemos el llamado, digámosle, sí, Señor, yo voy a ser tu discípulo y voy a hacer de otros también que sean tus discípulos. Voy a predicarles que tienen que arrepentirse para que puedan llegar a ese lugar y tengan una esperanza de vida. Yo me acuerdo que cuando una época en la enfermedad de mi papá, iba todos los días a cuidarlo en el hospital. Y caminábamos, ¿no? Caminábamos por los pasadizos, no sabíamos qué iba a pasar en ese momento con él todavía, pero caminábamos por los pasadizos y se sentía esa desesperanza en las personas, ¿no? Ese miedo, ese dolor en las personas. Y yo le decía, papá, sé que lo que estamos pasando es algo difícil, ¿no? Pero tú tienes la esperanza. Si tú ya no estás acá, sabes a dónde te vas a ir. O sea, es como un alivio, es una paz para un hijo de Dios saber de que no importa lo que estemos viviendo acá, hay una esperanza de vida. La muerte aquí es temporal para un hijo de Dios. ¿Cuántas de estas personas caminábamos ahí en el hospital van a morir? Y van a morir porque no hay esperanza. Trataba así de animarlo, ¿no? De decirle, tú tienes un lugar a donde llegar. Yo estoy segura que todos tienen personas a las cuales quieren que lleguen al mismo lugar que ustedes. Tenemos que ir y decirles, arrepiéntete. Formemos gente, formemos discípulos. El reino del cielo se ha acercado a ustedes con el fin de predicar su palabra. Con el único fin de poder buscar que más personas puedan tener la misma esperanza que tú tienes el día de hoy. No nos llevemos el mensaje a la tumba. Llevemos el mensaje a otros. Ese mensaje de salvación, de vida eterna, de esperanza. A veces, o digámosle a Dios, no quiero ser egoísta, Señor. Quiero llevar ese mensaje a otras personas. Quiero predicar tu palabra. Quiero instruir con tu palabra a otras personas. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor. Y vamos a pedirle en esta tarde al Señor, si no lo hemos estado haciendo, Señor, perdóname. Yo me arrepiento porque no he estado llevando tu mensaje, no he estado cumpliendo con tu palabra, Señor. Y vamos a ponernos de pie y los que realmente quieren hacer ese pedido del Señor con todo su corazón, pídanle ahí al Señor. Dile, Señor, yo lo quiero hacer, ayúdame.